Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a María Paula Romo, ministra del Interior y secretaria de Gestión de la Política encargada. Buenos días, María Paula, bienvenida al programa. Gracias por la invitación. Bueno, ayer el país se convulsionó nuevamente, una renuncia de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña más rápido de lo que se esperaba. ¿Qué es lo que se vive al interior del gobierno en esta mesa chica que pues ya se ha dado a conocer que funciona? Sí, nuevamente muchas gracias por la invitación. Yo empiezo por referirme a ese tema. Para ningún gobierno y evidentemente no para nosotros, uno de estos escándalos, uno de estos cambios es cómodo o puede ser de alguna manera pues bien recibido. Siempre es parte de un momento de conflicto, siempre es un desenlace que ojalá pudiéramos evitar, que ojalá no se diera, que sea investigada una persona del gobierno, un ministro, más todavía una vicepresidenta. Pero cuando sucede hay mecanismos institucionales y hay reglas para resolver esos impases. Así es como se vive al interior del gobierno. Y tal vez, si me permite unos minutos para desarrollar un poco esta idea. En primer lugar, la reacción del presidente, que es la postura del gobierno, fue que las instancias que corresponden hagan las investigaciones, que lleven adelante lo que tengan que averiguar, lo que tengan que investigar. Esa fue la primera reacción del presidente al conocer, como todo el país, de denuncias por supuestas irregularidades. De inmediato, algunas instancias se pronunciaron. Por un lado, la Fiscalía abrió una investigación previa. Por otro, la Asamblea realizó un exhorto que, si bien no es vinculante, ya expresa una opinión de un número de legisladores en la Asamblea Nacional. Cuando esto sucedió, pues el presidente lo que dijo, y lo hizo público, fue la decisión de retirar los encargos que tenía la entonces vicepresidenta, todavía vicepresidenta, mientras la Asamblea no acepte su renuncia, pero retirar el encargo y decir, corresponde que la vicepresidenta ocupe toda su energía y su tiempo en su defensa. Unos minutos antes o después, de manera casi simultánea, la vicepresidenta había solicitado una licencia y unas horas más tarde, el día de ayer, todos en el país conocimos su decisión de presentar la renuncia a su cargo. También yo quiero ahí añadir que valoramos mucho los términos en los que se ha referido la vicepresidenta, porque ella ha dicho que no permitirá que esta investigación que se lleva adelante abone al clima de confusión y de inestabilidad que algunos quieren crear en el país, y creo que esa es una posición de alta responsabilidad con el gobierno y con el presidente de la República, y por supuesto eso le da a las cosas un tinte distinto, aunque en efecto en el gobierno tampoco se esperaba una evolución tan rápida de esta crisis y un desenlace tan apresurado como el que se dio el día de ayer con la renuncia. Pero definitivamente abona, y sobre ese ambiente de supuesta inestabilidad quisiera hablar, sobre eso era mi siguiente pregunta. ¿Qué es lo que se siente al interior del gobierno? Porque María Alejandra Vicuña dijo en un momento que esto responde a intereses de personas que quieren generar inestabilidad, porque el tema de los diezmos no es que se descubrió ahorita. Esta persona que hace esta declaración juramentada y que se hace pública, pues quizás no encontró ahorita los documentos o no descubrió ahorita que fue víctima de un posible delito de concusión o que participó en este delito, sino que esto empieza a planificarse y que es parte de un golpe tras golpe que se planifica dar al gobierno. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, esto que ha sucedido no es en una hoja en blanco, no empieza de cero. Parece efectivamente estar vinculado con una especie de retaliación o de extorsión desde la ex asambleísta Espín. Es lo que vimos todos, es lo que hemos visto en la televisión, es lo que han comentado legisladores, que en el momento en el que se discutía el caso de la ex asambleísta Sofía Espín por una actividad inapropiada al interferir en un proceso judicial, aproximándose a una testigo protegida. Entonces, que en ese momento se recibió esta amenaza, esta extorsión, es por ese cargo que la vicepresidenta ha puesto ya una demanda en la Fiscalía contra quien ha presentado esta declaración juramentada, porque no presentó una denuncia, presentó una declaración juramentada
que al parecer estaba en manos de algunos legisladores mientras se discutía la suerte de la exasambleísta Sofía Espín. Yo quisiera ir todavía más allá de eso, porque lo que estamos diciendo es estas denuncias en contra de la vicepresidenta se enmarcan en las decisiones anteriores de la Asamblea de investigar a algunas legisladoras y de las decisiones que se tomaron. Pero todo eso se enmarca en un ambiente en el que el país está tratando de resolver años de inestabilidad, más bien dicho, años de irregularidades que fueron escondidas. Entonces se presentaban como un ambiente de aparente estabilidad, pero cuando se levanta la alfombra, cuando lo que yo digo se prende la luz, lo que vemos es muy complicado y aunque a veces uno puede tener esta sensación de desconcierto, de desasosiego, de que todo está mal, la verdad es que este es el resultado de sincerar la realidad. Y esto es lo que todos en el país, o la mayoría en el país, le estábamos pidiendo al gobierno y el presidente Moreno aceptó de manera valiente enfrentar esa realidad y es lo que está sucediendo. No iba a ser fácil ni iba a ser rápido salir de 10 años de ocultación, de complicidad, de irregularidades y por supuesto hay sectores que no van a permitir que eso se haga en calma y son los que tratan de caotizar al país. Claro, y viendo que pues lo que implica prender la luz y ver lo que había debajo de la alfombra o en ese cuarto oscuro que no nos permitían mirar, pero ¿cuál es, o sea, qué es lo que se viene? O sea, si vamos a vivir de escándalo en escándalo porque van a empezar a descubrir todos los que pidieron diezmos o recibieron los diezmos y se los guardaron en sus cuentas personales, ¿qué es esto? Empieza una cascada de caídas que no nos van a permitir como concentrarnos en lo importante. ¿Qué va a pasar? Bueno, es que concentrarnos en estos temas también es importante. Lo que nosotros estamos conscientes desde el gobierno es en la necesidad de hacerlo de manera simultánea. Estos temas tienen que ser investigados y, por supuesto, provocan reacciones, ocupación en el Ejecutivo, pero tienen que pasar a la Administración de Justicia y permitir que en la gestión del gobierno podamos avanzar, podamos trabajar, podamos ofrecer resultados de gobierno sin pasar todo el tiempo en estos casos. Pero también hay una manera de verlo. Esto de que a cada momento se revelen escándalos, de que tengamos diferentes casos relacionados a corrupción o a irregularidades, esto también lo que representa es que en el país ya se puede hacer esto. Es que hay autoridades que tienen independencia, que se abren investigaciones previas, que hay investigaciones, que hay libertad para que las personas lo digan. Algunas veces podrán ser especulaciones, otras efectivamente terminan en la Administración de Justicia y siguen ese curso. Es un ambiente distinto al que se vive en el país y también es el precio de tener este momento de sincerar la realidad. Yo creo que así también tenemos que vivirlo, como un momento que tiene complejidades, por supuesto, pero yo prefiero esto a que tengamos un gobierno como el gobierno anterior, cuando habían denuncias en contra de funcionarios, había protección, homenaje, visitas, defensas, todo el Estado atacando a quienes estaban investigando, todo el Estado acusando a los acusadores. Esto es precisamente lo que nos ha traído hasta aquí y hoy estamos tratando de desandar ese camino y construir instituciones democráticas. Esto es lo que también está sucediendo en el país y me parece que hay que ponerlo en ese marco. Una de las formas, digamos, esto de los diezmos, que ha causado tanto escándalo y que realmente es vergonzoso, pues se está poniendo sobre la mesa, ¿no? Pero a mí me preocupa algo más, y es que a la ex vicepresidenta, ya en este momento María Alejandra Vicuña, también le pusieron sobre el frente una denuncia porque su título de magíster creo que es posiblemente falso. Y eso me preocupa, María Paula, porque en el gobierno anterior, tratando de legitimar, digamos, de darle esa altura a los funcionarios que eran revolucionarios, como ellos lo llamaban, yo no sé si ahí también va a empezar una cascada de denuncias de títulos falsos, que fuera de lo que implica el recibir o pagar dinero, ahí hay una deshonestidad total en lo que se ha hecho. Ahorita hay una denuncia en un medio internacional de que un alto funcionario de la DAC tiene hasta los cursos estos que hacen, digamos, de aviación falsos. No ha asistido a ninguno y está ocupando un alto cargo. Entonces, yo no sé, y lo dejo corto para ver si de aquí en adelante tenemos que empezar a investigar cuántos funcionarios altos de supuesto PhD, magíster, masterados y lo que sea tienen título falso. Bueno, voy a separar en dos mi respuesta porque, por ejemplo, en este tema que se ha llamado el de los diezmos, ojalá podamos superar esta discusión, que quienes tengan que aclarar
un comportamiento irregular, lo aclaren en las instancias que corresponda, pero ojalá podamos superar esta discusión y subirla y hablar del financiamiento de las organizaciones políticas, porque de eso deberíamos estar hablando. ¿Cómo se financian las organizaciones políticas y sociales? ¿Qué tan transparente es ese financiamiento? Las reglas que puso o que dejó de poner el Consejo Nacional Electoral durante estos años, ¿favorecieron estos mecanismos de financiamiento? ¿Ayudaron a la transparencia? ¿Es posible llevar adelante un financiamiento para las organizaciones políticas? ¿Hay vigilancia real de cómo suceden estos temas? Porque más allá de los casos puntuales, ojalá de estos episodios que no dejan de ser dolorosos, vergonzosos para el país, ojalá pudiéramos aprender lecciones institucionales más importantes. El tema de los títulos, no conozco este caso de la DAC, este caso de la Universidad de Guayaquil, he visto solamente en las redes, así que tengo poca información como para opinar a profundidad. Pero, por ejemplo, hablemos de las licencias, que también eran falsas, de sistemas informáticos que se adulteraron. Es decir, estos casos en diferentes proporciones lo que revelan es que la cantidad de recursos materiales, la cantidad de recursos humanos para crear grandes instituciones no siempre fueron utilizadas de la mejor manera. Ojalá también podamos superar la discusión de los casos puntuales para hablar de todas las seguridades que se requieren para que esos procesos todos, a todo nivel, sean serios y nos den confianza como país. Sí, pero simplemente recordar una frase que en algún momento dijeron que el país ya cambió. Pues si cambiamos para esto, para ser absolutamente deshonestos, no sé qué es lo que estábamos haciendo. Pero quisiera retomar el tema. Las funciones de la ex vicepresidenta pues fueron suspendidas, pero ¿en qué quedaron? ¿En qué estado quedaron? Esa responsabilidad de la reconstrucción de la zona de desastre por el terremoto de abril del 2016 y también el tema del IES, por ejemplo, que ahorita se viene, hay que darle la cara a eso. Sí, la vicepresidenta tenía responsabilidades importantes. Al ser retiradas de su desempeño, fueron inmediatamente trasladadas a José Augusto Briones, secretario general de la Administración, exdirector de SEMPLADES, que tiene una trayectoria también como funcionario internacional y que ocupa una responsabilidad muy alta en el gobierno. Así que esas funciones han sido atendidas, han sido trasladadas a ministros, a un ministro en particular con una alta responsabilidad y con todas las facilidades, con todas las herramientas a su disposición para que esas actividades no se interrumpan y no se van a interrumpir. Creo que ese también es un mensaje importante. La democracia, las instituciones, cuando funcionan, tienen reglas para superar crisis de todos los tamaños. Entonces, para el caso de una ausencia temporal o definitiva de la vicepresidenta de la República, hay unas reglas, están en la Constitución, las vamos a seguir, las vamos no solamente en el Ejecutivo, al presidente le corresponde presentar una terna, yo diría las vamos a seguir como país. Luego vendrá un debate en la Asamblea Nacional, una decisión que tomar en la Asamblea Nacional y el país tiene que seguir funcionando. De eso precisamente se tratan las instituciones. No dependemos de una persona, no dependemos de un grupo de personas. Hay unas reglas para superar cualquiera de estos acontecimientos que, como yo decía al principio, no son deseables, ojalá no existieran, pero cuando suceden hay mecanismos para superarlos y que el país pueda seguir funcionando con normalidad y permitir que los ciudadanos sigan adelante con sus actividades. Ese es nuestro compromiso. Se va a hacer un análisis, un examen, una auditoría de lo que entrega. Y digo, pensando que si fue capaz de cometer posible concusión al recibir estos diezmos y guardárselos en sus cuentas personales, si es capaz de falsificar su título, posiblemente como se está denunciando desde la Universidad de Guayaquil, pues tenemos todo el derecho de pedir que se examine qué es lo que estaba haciendo en sus funciones y con el dinero de los ecuatorianos. Claro que sí, siempre hay el derecho de pedir eso, de exigir eso, y todos los funcionarios estamos sometidos a una evaluación permanente. Por supuesto, en momentos de transición hay que cerrar esos ciclos, rendir cuentas, poder pasar al siguiente escalón. Y estoy segura de que se va a hacer en este, como en otros casos que son similares. Siempre los funcionarios públicos sujetos a evaluación, a examen, a crítica. Esa es la posición del gobierno, no es la majestad del poder, no es el funcionario intocable. Nosotros todos estamos siempre sujetos a evaluación de la ciudadanía y también de los órganos de control del Estado. ¿Se ha hecho una reflexión al interior del gobierno
ha habido poco tiempo, esto fue abrupto, pero ha habido una reflexión porque en algún momento se le cuestionó, se le llamó la atención al presidente Lenín Moreno en el sentido de que la terna que presentó para escoger a la vicepresidenta de la República estaba integrada por 3 mujeres absolutamente correístas, que no iban a aportar como se esperaba, que no generaban la confianza al país que el país esperaba, y que tarde o temprano, pues, iban a poder pasar estas cosas, por no describirlas de otra manera. ¿Se hizo esa reflexión con el presidente Moreno? Esto ha sucedido en las últimas horas, no estaba previsto un escenario y un desenlace de esta velocidad, de esta magnitud. Incluso las denuncias en contra de la vicepresidenta sobre supuestas irregularidades tienen también unos pocos días. Pero lo que sí puedo decir es que hoy el escenario es un escenario distinto al que tenía el gobierno en el momento en el que deja sus funciones el ex vicepresidente. En ese momento el gobierno era un gobierno del movimiento país. Y yo creo que en este momento el gobierno del presidente Moreno no es solamente del movimiento país. Es el gobierno del movimiento país, de los sectores sociales que respaldan las actividades del presidente, el valor de sus decisiones. Es un gobierno en el que se ven reflejados, inclusive en el gabinete, los más diversos sectores sociales y políticos que estamos unidos por este camino que ha marcado el presidente Moreno. Más democracia, más transparencia, más instituciones, mejores instituciones, respuestas republicanas a los momentos de crisis, y creo que eso lo que nos muestra es un momento distinto al momento en el que se debió tomar la decisión de la terna anterior. Hoy el gobierno expresa una plataforma de respaldo más amplia, y yo supongo, esta es una responsabilidad del presidente y una facultad, una potestad del presidente Moreno, pero yo supongo que también la terna reflejará este nuevo momento en donde el respaldo con el que cuenta el presidente Moreno no viene solamente de un movimiento político, sino que viene de sectores más amplios de la sociedad que estábamos demandando decisiones valientes como las que el gobierno está tomando. Claro, en este momento yo creo que hay que reconocer que hay una conciencia mucho más fuerte en distintos grupos sociales, políticos, incluso empresariales, en el sentido de que hay que apoyar, de hay que poner el hombro para que el gobierno pueda salir adelante, porque si sale adelante salimos todos adelante. Exactamente. En ese sentido, ¿cuál es el perfil del próximo vicepresidente? Ya se está pensando cuándo se presentará la terna, porque el presidente de la República sale la próxima semana para la China, luego entiendo que va para España, lo tendremos de vuelta en enero, pero pues no podemos, tenemos que ir dejando con esto resuelto, me imagino. ¿Cómo están esos tiempos y en qué tipo de vicepresidente se está pensando? Sí, más allá de los desplazamientos del presidente, en donde va a realizar actividades de interés para el gobierno, porque la visita oficial a la China, por ejemplo, no es una tarea menor, es muy importante. Más allá de esas actividades y del hecho de que el presidente no requiere encargar la presidencia, me parece que en todos estos meses de gobierno no la ha encargado en ningún momento, puede ejercer la presidencia, entonces ese no es un gran obstáculo, pero vamos a procurar que la terna se entregue inmediatamente a la Asamblea para que la Asamblea pueda empezar su análisis y sobre todo para dejar el menor tiempo posible a todas estas especulaciones de mala fe, de maledicencia, que algunos sectores tratan de promover en el país. Entonces, mientras más rápido, mientras menos tiempo dejemos al vacío, al rumor, a la especulación, a la telenovela, porque ayer ya circulaban verdaderas historias, pero dignas ya de publicación, ¿no? Creo que eso precisamente lo vamos a tratar de responder con una terna que se presente lo más rápido para hacer discusiones directas sobre los nombres. Estoy segura de una cosa, el presidente, como todo lo que hace, va a tomar esa decisión pensando en qué es lo mejor para el país. Eso es algo que a nosotros nos enseña todos los días, porque de verdad, en medio de problemas, de conflictos, que es también lo que significa gobernar, siempre estamos mirando a un presidente que en lo privado y en lo público está pensando en qué es lo mejor para el país, muchas veces alejado de cálculos políticos, y algunos sectores se lo critican, ¿no? Que alejado de cálculos políticos
Yo creo que va a privilegiarse eso. ¿Cuál es el perfil que el país necesita en este momento? ¿Cuál es el perfil que puede colaborar con la gestión del gobierno? Y en ese sentido, yo estoy segura de que la decisión del presidente va a ser la que se ajuste a este escenario del que estamos conversando. Ya se están barajando nombres y ¿cuándo se presentaría? El presidente se va la próxima semana. Entonces, esta semana es una semana sobre todo un poco irregular aquí en la ciudad de Quito. En el resto del país se vive mucha más normalidad aquí por las fiestas. Así es. Mientras la Asamblea no acepte, no se pronuncie sobre la renuncia de la vicepresidenta sigue en su cargo. No procede entonces proponer nuevos nombres mientras ese cargo no haya sido abandonado, mientras ese cargo no se acepte la renuncia para que se configure la ausencia definitiva. Tan pronto se configure la ausencia definitiva, se presentará la terna. Ojalá sea de manera inmediata, pero por supuesto dependemos de la decisión de la Asamblea Nacional, que yo entiendo que se tomaría el día de mañana, que hay una sesión convocada del Pleno. Esos son los tiempos ideales que nos estamos planteando, aunque en efecto la ley y la Constitución no los prevén de esa manera tan rápida, pero la idea que tiene el gobierno es poder cerrar este espacio de especulaciones, de posibles especulaciones, y de manera inmediata que la Asamblea pueda discutir los nombres y los perfiles que el presidente le va a presentar. Me quedo con eso. Muchísimas gracias, María Paula Romo, por estar esta mañana con nosotros. Al regresar del corte nos acompañará Osvaldo Hurtado, expresidente de la República. Junto a él hablaremos de la situación política del país. Ya volvemos. Quédese en Teleamazonas. Eres hermoso. Yo sí quiero tener un heredero para enseñarle la vida al lado mío, para que aprenda al lado mío. Claro, mi amorcito, que te voy a cuidar mucho. Así que Jamie tuvo un hijo. Te vamos a estar esperando los dos muy pronto, mi amor. Ya no veo la hora. Oye, Carmencita, ¿cómo me le va? La reina del flow. Estreno 10 de diciembre, 9 de la noche. El Flow. Vívelo en Teleamazonas. Haz de tu regalo algo inolvidable, con la gran variedad de canastos y despensas para tu familia y colaboradores. La haces tú. Pasa tu Discover y gana un viaje con una extraordinaria aventura a tu elección. Además, tus compras de esta temporada pueden ser gratis. Regístrate para participar y elige el destino en discover.es/Navidad. Discover, tu dinero de vuelta siempre. En esta Navidad, amoblar la casa es renovar tu vida. Regresa a Quito Expo Hogar, la gran feria de muebles y decoración con grandes descuentos, excelente calidad, elegancia y garantía. Del 6 al 16 de diciembre en el Bicentenario, de 10 a 21 horas. Además, calzado de Gualaceo, sorteo final, un juego de dormitorio, entrada gratuita. Hey, tú. Sí, tú. ¿Pensabas hacerlo sencillo o irresistible? Preparar algo simple o algo que te haga bailar. Decir sí, está bueno. O quedarte sin palabras. Cuidar los modales o romper los protocolos. ¿Pensabas cocinar cualquier cosa? O crear, probar, untar, mezclar, ponerle más. ¿Pensabas comer? O usar tu imaginación. Gustadina, mucho más que un gran sabor. Llegó la Navidad y con ella la Alianza Francesa de Quito y Renault te regalan un flamante Sandero Expression. Inscríbete hasta el 20 de diciembre y participa en este sorteo excepcional. Aprende francés y amplía tu universo profesional. Con la Alianza Francesa de Quito, el francés te distingue. Idioma y cultura. No pierdas esta oportunidad. Inscríbete hasta el 20 de diciembre. Me encantan los zapatos. ¿Será que le gustan? Lo hice para él en el cole. Me quedó lindo. Va a saltar de felicidad. Es lo que se merece por tantos años. Comparte la magia de la Navidad.
Diners Club, tu mundo sin límites. La Reina del Flow. Estreno 10 de diciembre a las 9 de la noche. Bueno, quiero comentarles que la señora ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha aceptado quedarse lo que resta del programa para seguir conversando de las cosas importantísimas que están sucediendo en este momento en el país. Lamento mucho la decisión del doctor Osvaldo Hurtado, quien estaba invitado para poder escuchar su palabra y su análisis también importante sobre la situación política del país. Ha decidido que quería estar primero y no esperar a su turno para poder ser entrevistado, y se ha ido del canal. Yo lo lamento mucho, pero quiero también decir que no estoy absolutamente para nada de acuerdo con ese tipo de decisiones. Aquí tiene que haber un orden. El funcionario de gobierno, que es en este momento a quien esperamos escuchar, tiene que dar su respuesta y después viene el análisis. Me parece que era lo correcto. Lo lamento mucho que el doctor Hurtado se haya retirado, pero por otro lado, me alegro poder seguir conversando con María Paula Romo de lo que estamos viviendo en este momento en el país. En este momento ya nos quedamos en que se espera la decisión de la Asamblea Nacional de aceptar la renuncia de María Alejandra Vicuña para que el presidente de la República pueda presentar una nueva terna en donde ya se barajan nombres de personas que no habrá detrás un cálculo político, sino que se priorizará los intereses del país. Ahora, ampliemos un poco el ambiente, y el análisis político. Usted viene a ocupar ahora una cartera que se denomina ahora Ministerio de Gobierno, que no se ocupa solamente de la Policía Nacional y la Fuerza Pública en el país, sino que ya tiene un cargo mucho más amplio de preocuparse de estar detrás de todos, de todo este orden político que debe haber en el Ecuador. ¿Cómo lo visiona y cómo lo proyecta desde sus funciones? Sí, hace algunos años el gobierno anterior decidió separar el Ministerio de Gobierno. El Ministerio de Gobierno es el más antiguo de la República. Si no me equivoco, tiene 183 años de ser creado. Es el primer ministerio que se creó y era el ministerio que manejaba el poder del gobierno. El poder del gobierno que se expresa a través de la Policía Nacional, que es la fuerza coercitiva del gobierno y la responsable de mantener el orden, y también la representación del gobierno en cada provincia. Por eso del Ministerio de Gobierno dependen los gobernadores, los tenientes políticos en cada uno de los rincones del país. Entonces el Ministerio de Gobierno se encargaba de la presencia del presidente de la República, del Ejecutivo, en todos los rincones del país. Este Ministerio de Gobierno hace algunos años fue separado en dos. Un ministerio dedicado a la materia de seguridad, que era el Ministerio del Interior, y un ministerio dedicado a la gestión de la política, que todavía hoy se denomina así, la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Este es un tema que en algunos ambientes se ha discutido mucho y yo tengo una hipótesis, permítanme compartirla. Yo en algún momento en el gobierno anterior decía, esto se separó con un objetivo, para que la Secretaría de la Política se encargue de las relaciones políticas con los amigos del gobierno y para que el Ministerio del Interior, a través de la policía y los mecanismos de uso inadecuado de la policía, se encarguen de los enemigos del gobierno. De reprimir a los enemigos. Exactamente. Entonces, yo sé que tal vez es una figura un poco forzada, pero creo que de alguna manera eso es lo que vivíamos en el gobierno anterior, ¿no es cierto? Palo para los que están en desacuerdo y aquí otro ambiente, diálogo con los que están de acuerdo, permisos para hacer sus cosas con los que están de acuerdo, inscripción de los registros con los que están de acuerdo. Esto no se corresponde con la mirada de este gobierno y con la política del presidente Moreno. Entonces, es una gran responsabilidad la unificación de estos dos ministerios para recuperar el sentido del Ministerio de Gobierno, que no solamente se hace cargo de la Policía Nacional, sino también de los gobernadores. Como yo he conversado ya desde hace varios meses con los gobernadores, porque en realidad desde mi incorporación al gobierno hemos tenido una relación de cooperación y de trabajo conjunto con la Secretaría de la Política y con su ministro hasta estos días, que era el ministro Paul Granda. Lo que hemos conversado con los gobernadores es que para la tarea incluso de la policía es indispensable
el trabajo político de los gobernadores. ¿A qué me refiero? A prevenir los conflictos, a identificar los temas en donde la acción del gobierno pueda ser más efectiva para no terminar con conflictos que luego la policía es llamada a reprimir. Entonces, ese va a ser el sentido en general del Ministerio de Gobierno, un ministerio que además se comunica con los distintos sectores del país. Yo he hablado el día de ayer, que fue mi primer día en ese encargo, con la presidenta de la Asamblea Nacional y ya con los jefes de algunas bancadas que están representadas en la Asamblea Nacional para decirles que es mi intención, que es la intención del gobierno, que es la directriz del presidente Moreno, una política de un diálogo fluido con los distintos sectores. Espero no ser demasiado optimista, pero a mí me gustaría, se los he planteado a varios jefes de bancada el día de ayer, a mí me gustaría pensar en reuniones en donde la ministra de Gobierno se reúne directamente con las bancadas, con los jefes de bancada, con la presidenta de la Asamblea para decir, aquí hay unos proyectos de ley presentados por el gobierno, como la reforma a la ley de comunicación, como la ley anticorrupción, que son una prioridad, discutamos. Identifiquemos en dónde están los conflictos, veamos en dónde están las coincidencias, aprobémoslos juntos. Van a haber diferencias, evidentemente, de eso se trata la política, pero también hay cosas en las que estamos de acuerdo y deberíamos trabajar y profundizar en esos temas. Ojalá pudiéramos tener, y yo se los decía también el día de ayer por teléfono a algunos jefes de bancada, reuniones con agenda, para decir estos temas que están propuestos. Hoy, por ejemplo, hay un sector de legisladores, entiendo que de la bancada de Creo, que está proponiendo que en la Asamblea se discuta la creación de una comisión anticorrupción, con una agenda de esas características. Con una agenda de esas características, tener reuniones y salir de las reuniones y hacer una declaración y decir, en estos puntos el gobierno está de acuerdo y va a trabajar. En estos puntos el gobierno cree que no es conveniente. Y una bancada que debería, ¿no es cierto?, decir, en estos puntos que el gobierno ha aceptado, que el gobierno acoge o que coincidimos, pues vamos a respaldar y en estos puntos vamos a seguir insistiendo. Ojalá pudiéramos transformar, aunque sea un poco, este juego de la política que durante tantos años ha sido el juego de amigo-enemigo, ¿no? De incondicional traidor. Ojalá pudiéramos transformarlo en una lógica de colaboración y también de diferencias que se procesen de manera pacífica. Claro, digamos que en la historia, como usted dice, fue quizá el primer ministerio que se formó por la necesidad de conciliar entre los distintos grupos políticos en un país tan conflictivo como el nuestro, de tanta diferencia en donde la gente ejerce su derecho a opinar, afortunadamente, pero tampoco podemos caer en lo que en algún momento se criticó y dio paso a lo que se formó en el gobierno anterior, en el gobierno de Rafael Correa, de pues señalar, dividir todo entre enemigos y enemigos, blanco y negro, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo conmigo o sin mí? Ahora, pues se necesita un ministerio que sea el conciliador, digamos, que buscará la conciliación, porque se puede interpretar también como una intervención en la función legislativa. ¿Cómo no pasar esa delgada raya? Así es, y yo creo que en eso no solamente lo que queremos es llevar adelante y tener unas líneas directas de diálogo con el legislativo. Queremos también tener estas líneas con sectores de la sociedad, con sectores de los trabajadores, de los empresarios, con los sindicatos, con todos los sectores del país, porque el poder coincidir, el poder priorizar nuestras coincidencias, porque venimos de una época en donde se hizo todo el énfasis en las diferencias. Ahora deberíamos hacer énfasis en las cosas que tenemos en común y procesar de una manera civilizada, siguiendo las reglas que nos da la democracia, nuestras diferencias. Pero siendo respetuoso de las distintas tareas, es lo que yo también le he planteado, por eso mi primera conversación y una carta que ya se la dirigí en esos términos fue a la presidenta de la Asamblea Nacional, porque la conversación o esta línea de diálogo tiene que ser con el Ejecutivo en tanto colegislador, proyectos que son presentados por el Ejecutivo y que ojalá nos permitan también evitar al máximo el abuso de la herramienta de la sanción, del veto que viene desde el Ejecutivo y hacerlo de manera coordinada, que esas discusiones sean sobre la mesa, que los encuentros políticos no sean satanizados, porque los acuerdos por el país no es igual a los arreglos, al pacto por debajo de la mesa, al tráfico de influencias, pero hay que saber separarlo porque no se puede satanizar el diálogo y las coincidencias y esa es la marca del gobierno del presidente Moreno. ¿Y cuál es la respuesta que ha recibido en estos primeros contactos con los jefes de distintas bancadas? Bueno, las respuestas han sido todas buenas, unas más optimistas, unas más escépticas, pero todas buenas. Lo que me han dicho es, vamos todos
a hacer un esfuerzo para que funcione. Como decía, unos más optimistas, unos diciendo, por supuesto, es una buena idea, y otros diciendo, hay que pensarlo bien, hay que tener una agenda clara, no es suficiente una reunión, un anuncio, hay que sacar resultados. Y yo coincido con eso, incluso con las posturas más escépticas, yo coincido. Y también creo que en este, como en otros temas, no va a ser sencillo pasar de una lógica de confrontación, de enemigo, de descalificación personal, a una discusión que se concentre en las ideas, en las propuestas. No va a ser fácil, pero no podemos resignarnos a que la política sea esta guerra permanente. No podemos resignarnos a que el país y las necesidades de los ciudadanos estén en la mitad de las campañas, estén en la mitad de nuestras confrontaciones. Debemos encontrar esos puntos en común, y la decisión del gobierno es agotar todos nuestros esfuerzos y todo el trabajo que sea necesario para llevar eso adelante. Ahora, también a mí me parece clave aclarar algo. Este trabajo y esta línea de diálogo, de conciliación, de reconciliación, no significa que vamos a dejar de mantener el orden. No significa que vamos a dar paso a paralizaciones, a caos, a estos intentos de interrumpir la vida normal de los ciudadanos, como pasó hace algunos días en la ciudad de Quito. Entonces, toda la disposición para dialogar, para construir acuerdos en ese marco, en el marco de mantener el orden y no afectar los derechos de otros ciudadanos. Si es que esos derechos se afectan, por eso el Ministerio de Gobierno tiene como estos dos brazos, porque si estos derechos se afectan, nuestra obligación es mantener el orden y no vamos a dudar en hacerlo. Usted ha hablado de lo que se define como gobernabilidad, que es lo que todos los grupos políticos reclaman y lo que los ciudadanos necesitamos para poder seguir proponiendo y avanzando en esta intención de poder aportar para que nuestro país siga adelante. Mucha suerte con eso, señora ministra. Muchísimas gracias. Le agradezco por quedarse este tiempo extra con nosotros. Con mucho gusto. A ustedes muchísimas gracias. Vamos a un corte comercial, enseguida regresamos, pero yo aquí me despido. Que tengan un excelente día, que disfruten de las fiestas. Yo mañana no voy a estar, tenemos una emisión especial aquí en Los Desayunos y en todas las emisiones de noticias de Teleamazonas. Que disfruten mucho, en paz y con mucha conciencia, y que viva Quito.